Natasa se apresuró a llegar a casa y preparar la cena antes de que Andrei llegara del trabajo. Arrastró a su hija de 4 años, Varia, a casa a través del viento y la nieve. Tenía prisa porque sabía que Andrei se enfadaría si la cena no estaba lista. Pero lo que Natasa no esperaba era que ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Mientras el fuerte viento barría los copos de nieve a su alrededor, Natasa se aferró con fuerza a la mano de Varia, quien refunfuñó suavemente por el frío que penetraba su ropa. El camino parecía interminable aquella tarde de invierno, pero Natasa estaba decidida a llegar a casa a tiempo. El cielo estaba cubierto de densas nubes y el aire se llenaba del olor a nieve. Los pasos de Natasa resonaban en la acera vacía mientras aceleraba el paso, ansiosa por cumplir con sus responsabilidades domésticas. Sabía que Andrei no toleraría retrasos ni excusas. Finalmente llegaron a la modesta casa donde vivían. Natasa abrió la puerta con un suspiro de alivio, aliviada de estar fuera del viento helado que les azotaba la cara. Soltó la mano de Varia y la condujo al interior, donde el calor de la acogedora chimenea los envolvió. Mientras Varia se acurrucaba en una manta en el sofá, Natasa se apresuró a ir a la cocina. Comenzó a preparar la cena con manos ágiles y eficientes, cortando verduras y condimentando la carne. El reloj de la pared marcaba los minutos, recordándole el tiempo que tenía que terminar antes de que llegara Andrei. El tentador aroma de la comida que se preparaba impregnaba la casa, llenando el aire con promesas de una comida deliciosa. Natasa se concentró en su tarea, tratando de bloquear los pensamientos ansiosos que pasaban por su mente. Mientras tanto, afuera, los copos de nieve seguían cayendo, cubriendo silenciosamente las calles con un suave manto blanco. Se acercaba el anochecer, bañando el paisaje en tonos azules y violetas. Era una escena invernal encantadora, pero Natasa apenas notó la belleza que la rodeaba. Su corazón latía aceleradamente ante la anticipación de su inminente encuentro con Andrei. Sabía que no era fácil complacerlo y que cualquier desaire podía desencadenar su ira. Natasa temía sus arrebatos de mal genio, pero también dependía de él para muchas cosas. Mientras la cena se cocinaba en la estufa, Natasa se detuvo para mirar por la ventana de la cocina. Vio las luces de la ciudad brillando a lo lejos, un atisbo de vida en medio del frío y la oscuridad. Un sentimiento de soledad la envolvió, a pesar de la reconfortante presencia de su hija en la habitación de al lado. Finalmente, la cena estuvo lista, dispuesta sobre la mesa con mimo y atención al detalle. Natasa sintió un nudo en el estómago mientras esperaba nerviosamente la llegada de Andrei. Sabía que el destino de su noche estaba en sus manos. Con el paso del tiempo, el silencio en la casa se hizo casi ensordecedor. Varia jugaba en silencio en un rincón de la habitación, absorta en su propio mundo de fantasía. Natasa estaba tensa, con los nervios de punta, esperando el sonido familiar de la puerta abriéndose. Y entonces, por fin, llegó. El rostro ceñudo de Andrei apareció en la puerta, sus ojos escaneando la habitación en busca de imperfecciones. Natasa contuvo la respiración, esperando su silencioso veredicto. Al intentar entrar a su apartamento, Andrei notó que la llave se rompió en la cerradura. Con el frío invernal, no podía esperar afuera hasta que llegara la policía. Natasa, la vecina de Andrei, le ofreció refugio y una taza de té caliente en su apartamento. Este acto de bondad inició una conexión especial entre los dos. Andrei estaba exhausto después de un largo día de trabajo. Esperaba la tranquilidad de su propio espacio, pero el descubrimiento de la llave rota lo dejó perplejo. Intentó forzar la puerta, pero fue en vano. La llave estaba irremediablemente atascada en la cerradura y él quedó atrapado afuera, enfrentando el frío cortante de la noche de invierno. Desesperado y frustrado, Andrei miró a su alrededor, buscando una solución a su dilema. Fue entonces cuando vio la tenue luz brillando debajo de la puerta del apartamento de al lado. Natacha. Sabía que ella vivía allí, pero nunca antes se habían acercado. Con un suspiro de resignación, Andrei llamó a la puerta de Natasa, esperando que ella pudiera ofrecerle ayuda en su desesperada situación. No tenía muchas opciones más que confiar en la amabilidad de su vecino. Cuando Natasa abrió la puerta, su rostro mostró sorpresa y preocupación al ver a Andrei afuera, con una expresión de evidente malestar. Ella inmediatamente se dio cuenta de la situación y lo invitó a pasar, ofreciéndole calidez y comodidad en su hogar. Andrei aceptó agradecido la invitación,
sintiéndose un poco incómodo ante la idea de entrar a la casa de alguien a quien apenas conocía. Pero el frío implacable del exterior le obligó a aceptar la oferta de Natasa, por muy reacio que se mostrara. Al entrar en el apartamento de Natasa, Andrei se sintió envuelto por la calidez acogedora y el reconfortante olor del té caliente. Se sentó a la mesa de la cocina mientras Natasa preparaba la bebida, mirándola con cautela mientras se movía con gracia y determinación por la cocina. Natasa le llevó a Andrei una humeante taza de té, sus ojos azules brillaban con compasión y bondad. No hizo muchas preguntas, simplemente ofreció su hospitalidad de manera silenciosa y sin prejuicios. Mientras los dos hablaban, Andrei comenzó a sentirse a gusto en presencia de Natasa. Ella tenía una actitud cálida y acogedora, y él no pudo evitar sentirse agradecido por su ayuda inesperada en un momento de necesidad. Natasa también compartió un poco sobre su propia vida, revelando que era madre soltera de una hija pequeña llamada Varia. Andrei quedó impresionado por su fuerza y determinación, afrontando los desafíos de la vida con valentía y dignidad. A medida que avanzaba la noche, Andrei y Natasa compartieron historias y risas, creando una conexión especial que trascendió las circunstancias que los habían unido esa noche. Descubrieron una afinidad mutua y un profundo entendimiento que los unió de una manera que ninguno de los dos podría haber predicho. Mientras Andrei se recuperaba del incidente, pasó más tiempo con Natasa y su hija. La convivencia diaria hizo que Andrei comenzara a ver a Natasa con otros ojos. Empezó a sentirse atraído por ella como nunca antes lo había sentido. Este descubrimiento trajo una mezcla de emociones a ambos. Para Andrei, el descubrimiento de este nuevo sentimiento fue desconcertante y emocionante al mismo tiempo. Nunca había considerado la posibilidad de tener una relación sentimental con alguien como Natasa. Ella era una presencia constante en su vida ahora, y él se sentía cada vez más atraído por su bondad, su fuerza y su belleza interior. Natasa, por su parte, también luchaba con sus propias emociones. Nunca esperó que alguien como Andrei llegara a su vida de una manera tan significativa. Él era amable, cariñoso y siempre estaba ahí cuando ella lo necesitaba. El hecho de que él estuviera empezando a sentir algo más por ella la confundía emocionalmente, pero al mismo tiempo la llenaba de esperanza. Con el paso de los días, la tensión entre Andrei y Natasa creció. Intentaron ignorar los sentimientos que se gestaban entre ellos, pero era imposible negar la creciente atracción que compartían. Cada mirada persistente, cada toque accidental, solo servía para intensificar la conexión que se estaba formando entre ellos. Natasa trató de reprimir sus sentimientos, diciéndose a sí misma que era solo gratitud por la ayuda de Andrei en su momento de necesidad. Pero a medida que pasaba el tiempo, ya no podía negar la chispa de deseo que ardía dentro de ella cada vez que estaba cerca de él. Andrei también estaba luchando internamente. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que sentía por Natasa. Ella no se parecía a nadie que hubiera conocido y se encontró pensando en ella constantemente, imaginando un futuro juntos que parecía tan imposible como irresistible. La presencia constante de Varia en sus vidas añadió una capa adicional de complejidad a la situación. Andrei se sintió cada vez más apegado a la encantadora chica y sabía que cualquier paso hacia una relación con Natasa también afectaría su vida. Natasa, por el contrario, estaba decidida a proteger a su hija a toda costa. No quería arriesgar el corazón de Varia si las cosas entre ella y Andrei no funcionaban. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar los sentimientos que surgían en su interior, ni las evidentes señales de atracción que Andrei desprendía. Mientras luchaban por comprender y afrontar sus sentimientos encontrados, Andrei y Natasa se vieron sumergidos en una espiral de intensas emociones e incertidumbre. Sabían que cualquier paso hacia una relación significaría enfrentar desafíos y sacrificios, pero lo que no sabían era si estaban listos para enfrentar esos desafíos juntos. Después de 1 año y medio de convivencia, Andrei y Natasa deciden oficializar su relación y casarse. Esta decisión no fue bien recibida por los padres de Andrei, quienes no aprobaron la elección de Natasa. Sin embargo, eso no impidió que la pareja siguiera adelante y formara su propia familia. Para Andrei y Natasa, el matrimonio representaba más que una simple formalidad legal. Fue una declaración de su compromiso mutuo, un compromiso de enfrentar juntos los desafíos de la vida, pase lo que pase. Sin embargo, las tensiones familiares pronto se hicieron evidentes. Los padres de Andrei no ocultaron su desaprobación hacia Natasa,
creyendo que ella no era la elección correcta para su hijo. Expresaron sus preocupaciones de manera franca y directa, dejando a Andrei en una situación difícil, dividido entre el amor por su esposa y el respeto por sus padres. Natasa, a su vez, enfrentó sus propias luchas internas. Se sentía fuera de lugar y no deseada en la familia de Andrei, siempre pendiente de las miradas críticas y los comentarios mordaces de sus suegros. A pesar de tratar de mantener la compostura, las palabras hirientes a menudo la golpeaban con fuerza, dejándole cicatrices emocionales que eran difíciles de sanar. Sin embargo, el amor entre Andrei y Natasa fue lo suficientemente fuerte como para superar estos obstáculos. Encontraron consuelo y apoyo el uno en el otro, fortaleciendo su vínculo mientras enfrentaban juntos las adversidades que les deparaba la vida. El matrimonio también trajo nuevas responsabilidades y desafíos para la pareja. Ahora compartían no solo sus vidas, sino también sus finanzas, sus sueños y sus miedos. Cada decisión tomada fue discutida en conjunto, cada obstáculo enfrentado con determinación mutua. A pesar de las dificultades, Andrei y Natasa encontraron alegría y felicidad en su vida. Juntos. Compartieron momentos preciosos, desde simples paseos por el parque hasta celebraciones de grandes logros. Cada día fue una bendición, una oportunidad para crecer y fortalecer el amor mutuo. Sin embargo, las sombras del pasado todavía se cernían sobre ellos. Las heridas infligidas por las crueles palabras y el implacable juicio de los padres de Andrei no han desaparecido por completo. Fueron dolorosos recordatorios de una época en la que su amor fue desafiado, puesto a prueba hasta el límite. Aún así, Andrei y Natasa se mantuvieron firmes en su determinación de construir una vida juntos. Sabían que el camino por delante sería difícil y lleno de obstáculos, pero estaban dispuestos a afrontarlo de la mano, unidos por el vínculo inquebrantable del amor verdadero. La vida familiar no empezó como esperaba Natasa. Andrei estaba ausente e irritable la mayor parte del tiempo y pasaba cada vez menos tiempo con su esposa y su hija. Natasa tuvo que lidiar sola con la presión de cuidar la casa y al niño, afrontando el desafío de conciliar trabajo y maternidad. Para Natasa, la llegada de Andrei a casa ya no le trajo la sensación de alivio y alegría que solía traerle. En cambio, se encontró con un silencio tenso y miradas en blanco, mientras Andrei se encerraba en su propio mundo, distante y distante. Las conversaciones se hicieron escasas, reemplazadas por el sonido de un pesado silencio que se cernía sobre la casa. Natasa intentó entablar conversaciones, encontrar formas de conectarse con Andrei, pero sus intentos encontraron respuestas breves e indiferentes. El abismo entre ellos parecía crecer cada día que pasaba. Andrei, a su vez, estaba inmerso en sus propias preocupaciones y frustraciones. El peso de las expectativas incumplidas y las presiones de la vida cotidiana lo consumieron, convirtiéndolo en una sombra de lo que era antes. Se aisló del mundo que lo rodeaba, alejándose cada vez más de Natasa y su hija. Natasa intentó desesperadamente mantener las apariencias, ocultar las grietas que empezaban a formarse en su relación. Luchó por mantener la casa en orden, preparar comidas nutritivas y estar ahí para su hija, incluso cuando sentía el peso aplastante de la soledad y la desesperación. La llegada de la noche trajo consigo una sensación de vacío y desolación. El silencio de la casa resonó como un eco de su propia soledad, un doloroso recordatorio del amor que una vez compartieron, ahora perdido en las sombras del pasado. La niña, Varia, era la única fuente de luz en medio de la oscuridad que envolvía la casa. Su risa inocente y su brillante sonrisa trajeron un momento de alivio en medio del caos y el desorden que reinaba dentro de sus muros. Natasa se encontró luchando por equilibrar las exigencias de su vida familiar y profesional, luchando por mantenerse a flote en un mar de incertidumbre y desesperación. Se preguntó dónde se había equivocado, qué había sucedido para que su cuento de hadas se convirtiera en una pesadilla. Andrei, a su vez, se hundió cada vez más en su propia oscuridad, incapaz de encontrar una salida al laberinto de emociones que lo consumía. Se sentía perdido, atrapado en una red de arrepentimientos y remordimientos, incapaz de encontrar la manera de volver a ser lo que alguna vez fue. En medio de todas las dificultades, Natasa redescubre su pasión por la cerámica. Encuentra comodidad y libertad moldeando arcilla y crea hermosas obras de arte. El arte se convierte en su refugio y una forma de expresar sus emociones y frustraciones. Natasa se sumerge de cabeza en el mundo de la cerámica,
buscando consuelo en las suaves curvas y las texturas rugosas de la arcilla bajo sus dedos. Cada pieza que crea es una extensión de su alma, una manifestación de sus emociones más profundas. En momentos de soledad y desesperación, Natasa se refugia en su taller de cerámica, perdiéndose en el proceso de creación. El suave giro del torno del alfarero se convierte en su música, acompañándola en su viaje de autodescubrimiento. Cada pieza de cerámica que crea Natasa es una historia en sí misma, una narración silenciosa de sus luchas y triunfos, sus dolores y alegrías. Encuentra la libertad en la fluidez. Kev Barro, moldeándolo con manos expertas y un corazón lleno de esperanza. A medida que pasan las semanas, el estudio de cerámica se convierte en el refugio de Natasa, un lugar donde escapar de las presiones y expectativas de la vida cotidiana. Allí, en el reconfortante silencio de su santuario creativo, encuentra paz y serenidad. Cada pieza de cerámica que crea Natasa es una expresión de su alma, una ventana a su mundo interior. A medida que las formas cobran vida bajo sus manos, siente una profunda conexión con la esencia de la existencia misma. Las horas pasan sin que ella se dé cuenta, inmersa en el proceso creativo, perdiéndose en la fugaz belleza del momento presente. Para Natasa, el tiempo parece desaparecer cuando está en el estudio, perdida en la eterna danza de la creación. A medida que sus habilidades mejoran y su confianza crece, Natasa comienza a compartir sus creaciones con el mundo. Expone sus piezas en galerías locales y comparte su arte con otras personas que buscan inspiración y belleza. La cerámica se convierte en algo más que una simple pasión para Natasa, es una parte fundamental de quién es ella. En tus manos, la arcilla se transforma en algo más que simplemente materia, se convierte en una expresión de tu alma, una manifestación de tu esencia más profunda. Natasa hace todo lo posible por llamar la atención de Andrei, pero él parece cada vez más distante y desinteresado. Se esfuerza por ser una buena esposa y madre, pero su marido critica constantemente sus intentos. En el silencio sofocante de su casa, Natasa se siente una extraña en su propia casa. Las paredes parecen susurrar palabras de desolación mientras ella lucha por mantener las apariencias, por preservar la fachada de una felicidad que hace tiempo se desvaneció. Andrei, una sombra de quien solía ser, apenas reconoce los esfuerzos de Natasa por animarlo. Sus ojos cansados transmiten una indiferencia que corta como un cuchillo afilado, destrozando el corazón de Natasa. Cada gesto amoroso de Natasa se encuentra con un suspiro exasperado, cada palabra de afecto, una mirada en blanco. Se pregunta a dónde fue el hombre que una vez la amó, que una vez la miró con admiración y ternura. Los días se prolongan en una dolorosa monotonía mientras Natasa lucha por mantener encendida la llama de su matrimonio. Prepara comidas elaboradas con la esperanza de despertar una chispa de interés en Andrei, pero sus esfuerzos son en vano. Las noches se convierten en un vacío silencioso mientras Natasa yace junto a un hombre que parece cada vez más distante. Se pregunta dónde se ha ido la pasión que una vez los unió, dónde se fue el amor que una vez los sostuvo. Las palabras de Andrei cortaron más profundamente que cualquier hoja afilada, hiriéndola con su implacable frialdad. Él la culpa por sus propias frustraciones, poniendo sobre ella el peso de sus propias inseguridades y fracasos. Natasa siente que se hunde en un oscuro abismo, luchando por alcanzar la superficie, luchando por respirar bajo el peso aplastante de la indiferencia de Andrei. Se pregunta si algún día podrá recuperar el amor que una vez conoció. A medida que pasa el tiempo, Natasa se aferra desesperadamente a la esperanza de que las cosas cambien, de que Andrei encuentre el camino de regreso con ella. Pero cada día trae consigo una nueva decepción, una nueva herida en su ya desgarrado corazón. Se pregunta si algún día podrá derribar las barreras que se han levantado entre ellos, si algún día podrá encontrar la redención en un matrimonio que parece condenado al fracaso desde el principio. El nacimiento de la hija de Natasa, Bárbara, trajo consigo una mezcla de alegría y desafíos para la pareja. Mientras los suaves llantos del recién nacido resonaban por los pasillos, Andrei pareció hundirse aún más en su mundo de silencio y distancia emocional. Natasa sostuvo a Bárbara en sus brazos, admirando el pequeño milagro que ella y Andrei habían creado juntos. Pero incluso en esos momentos de pura felicidad, una sombra se cernía sobre su alegría, una sombra que se llamaba indiferencia. Andrei, una presencia fantasmal en su propia casa, apenas miró a su hija recién nacida. Sus ojos vagaban sin rumbo, perdidos en algún lugar entre el pasado y el presente,
entre los sueños que alguna vez acarició y la sombría realidad que lo rodeaba ahora. Natasa luchó por hacer malabarismos con los deberes de madre y esposa, por encontrar un frágil equilibrio entre el amor que sentía por Bárbara y la desconexión cada vez más profunda que existía entre ella y Andrei. Se preguntó dónde se había equivocado, qué había ocurrido para que su matrimonio se convirtiera en una sombra de lo que solía ser. Las noches se convirtieron en un viaje solitario para Natasa mientras cuidaba de Bárbara con todo el amor y la ternura que podía reunir. Anhelaba compartir esos preciosos momentos con Andrei, verlo sonreírle a su hija, sentir la conexión que una vez los unió. Pero Andrei permaneció distante, una figura solitaria en medio de la tormenta de emociones que invadió su hogar. Se alejó cada vez más, como si estuviera perdido en un laberinto de su propia creación, incapaz de encontrar el camino de regreso con quienes lo amaban. Natasa estaba tratando desesperadamente de llegar a Andrei, tratando de traerlo de regreso a ella, a su hija, a la casa que construyeron juntos. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos, sus intentos de amor fueron recibidos con indiferencia y frialdad. Se preguntó si algún día sería capaz de derribar las barreras que lo separaban, si algún día sería capaz de encontrar la luz al final del oscuro túnel en el que se había convertido su matrimonio. A medida que Bárbara crecía, Natasa se prometió a sí misma que haría todo lo que estuviera en su poder para protegerla, para darle el amor y la seguridad que merecía. Pero en lo más profundo de su corazón, se preguntaba si sería capaz de cumplir esa promesa en un mundo donde el amor parecía estar desapareciendo rápidamente. La presión de la familia de Andrei pesaba como una sombra sobre el matrimonio de Natasa y Andrei, proyectando una nube oscura sobre el hogar que intentaban construir juntos. Los padres de Andrei no vieron con buenos ojos la elección de Natasa como esposa de su hijo y se esforzaron en dejarlo muy claro en cada reunión y en cada conversación. Para Natasa, cada encuentro con los padres de Andrei era un calvario, una batalla emocional que afrontaba con una tensa sonrisa en los labios y el corazón cargado de tristeza y angustia. Se esforzó por ser la esposa perfecta, por ganarse el amor y la aceptación de la familia de Andrei, pero sus intentos se vieron constantemente frustrados por la hostilidad y el desprecio que encontró. Las críticas fueron constantes, los juicios implacables. Los padres de Andrei nunca perdieron la oportunidad de señalar los supuestos defectos de Natasa, de cuestionar sus capacidades como esposa y madre, de insinuar que no era digna de su hijo. Natasa trató de mantener la calma, trató de no dejar que las palabras crueles y las miradas desdeñosas la afectaran. Recordó las promesas que se hizo a sí misma, las promesas de amar y apoyar a Andrei sin importar nada, y las cumplió con cada gramo de fuerza que tenía. Pero hubo momentos en que la presión se volvió insoportable, momentos en los que se preguntaba si sería capaz de soportar el peso de las expectativas y exigencias de la familia de Andrei. Se preguntaba si sería capaz de mantener su cordura, su dignidad, su propia identidad, en un mundo donde constantemente se sentía juzgada y rechazada. Andrei, a su vez, parecía incapaz de afrontar la hostilidad de sus padres, incapaz de defender a la mujer que había elegido amar. Se escondió detrás de un muro de silencio e indiferencia, dejando a Natasa sola para enfrentar las tormentas que azotaban a su alrededor. Y así, el matrimonio de Natasa y Andrei se convirtió en un campo de batalla, un campo minado de emociones encontradas y palabras no dichas. Lucharon por encontrar una salida, una luz al final del túnel oscuro en el que se había convertido su vida, pero parecía que cuanto más luchaban, más se hundían en la oscuridad. La soledad envolvió a Natasa como un manto oscuro, asfixiándola lentamente mientras luchaba por encontrar una manera de sobrevivir en un mundo donde se sentía cada vez más aislada e indefensa. Su matrimonio con Andrei, una vez lleno de promesas y esperanzas, se había convertido en una prisión silenciosa, donde pasaba sus días en una lucha constante por encontrar un rayo de felicidad. Andrei, su marido, una presencia lejana en su propia casa, apenas reconocía la existencia de Natasa, perdido en sus propios pensamientos y preocupaciones, indiferente al sufrimiento al que se enfrentaba día tras día. Su ausencia pesaba sobre ella como un ancla, arrastrándola al abismo de la soledad y la desesperanza. Sin el apoyo emocional y financiero de Andrei, Natasa se vio obligada a enfrentar sola los desafíos de la vida, cargando el peso de las responsabilidades familiares sobre sus cansados hombros. Cuidar a su hija, Bárbara, se convirtió en su máxima prioridad y se dedicó por completo a brindarle un hogar seguro y amoroso, incluso si eso significaba sacrificar sus propias necesidades y deseos.
Las paredes de su casa se convirtieron en testigos mudos de su soledad, resonando con el sonido de sus solitarias lágrimas y los suspiros de desesperación que intentaba sofocar. En el silencio de la noche, se encontró perdida en sus pensamientos, cuestionando el rumbo de su vida y luchando por encontrar significado al caos que la rodeaba. La falta de comunicación entre ella y Andrei era como una herida abierta, sangrando constantemente, un recordatorio constante de la distancia que los separaba. Sus intentos de acercarse a él fueron recibidos con indiferencia y desdén, dejándola aún más desolada e indefensa. Incluso cuando estaba rodeada de amigos y familiares, Natasa se sentía sola, una extraña en su propio mundo, incapaz de compartir su dolor y angustia con quienes la amaban. El vacío en su corazón solo parecía crecer, consumiéndola lentamente y dejándola a merced de las sombras que la rodeaban. El crecimiento de Bárbara trajo consigo una nueva dimensión a la vida de Natasa. A medida que la niña florecía, volviéndose cada vez más independiente y curiosa, Natasa se vio inmersa en un torbellino de responsabilidades y alegrías maternales, encontrando en su hija una fuente inagotable de amor e inspiración. Desde pequeña, Bárbara demostró una personalidad vibrante y cautivadora, con ojos llenos de curiosidad y una sonrisa radiante que iluminaba el corazón de quienes la rodeaban. Sus primeros pasos fueron un hito de alegría y orgullo para Natasa, que presenciaba cada logro de su hija con una mezcla de admiración y ternura. Natasa dedicó interminables horas a cuidar a Bárbara, envolviéndola en un cálido abrazo cada vez que necesitaba consuelo y orientación. Se esforzó por crear un entorno seguro y acogedor para su hija, donde Bárbara pudiera crecer y florecer libremente, sin temor al mundo que la rodeaba. Mientras Natasa enfrentaba los desafíos diarios de la vida, encontró fuerza renovada en su hija, una luz brillante en medio de la oscuridad que la envolvía. Bárbara se convirtió en su ancla en tiempos de tormenta, una fuente de esperanza y alegría en medio de la adversidad. La maternidad transformó a Natasa de una manera que nunca imaginó posible. Descubrió una resiliencia dentro de sí misma, una determinación feroz que la impulsó a superar cada obstáculo que se le presentó. Cada desafío era una oportunidad para crecer, una oportunidad de convertirse en una madre aún mejor para su preciosa Bárbara. A medida que Bárbara crecía, Natasa se encontró ante nuevos desafíos y responsabilidades. Ha aprendido a equilibrar las exigencias de la maternidad con sus propias necesidades y aspiraciones, buscando constantemente un equilibrio entre el cuidado de su hija y el fomento de su propio bienestar. En los momentos tranquilos, cuando madre e hija se abrazaban bajo el suave resplandor de la luna, Natasa sentía una profunda gratitud por la bendición de tener a Bárbara en su vida. Sabía que sin importar lo que le deparara el futuro, su hija siempre sería su mayor motivo para sonreír. Natasa se encontró ante una encrucijada en su vida, donde las sombras del pasado y las incertidumbres del futuro se entrelazaban en una intrincada danza. Sin embargo, en medio de la turbulencia de sus emociones, una llama ardiente de determinación ardía en su corazón, impulsándola a la búsqueda de un nuevo propósito. Decidida a reavivar la llama de su pasión por la cerámica, Natasa se sumergió de cabeza en el arte que una vez la había cautivado. Se encontró envuelta por la calidez acogedora del estudio, donde la arcilla esperaba pacientemente a ser moldeada en formas vibrantes y expresivas. Cada toque de sus manos era una expresión de su alma, una búsqueda de la verdad escondida en las profundidades de la arcilla. Natasa encontró en la cerámica no solo una forma de arte, sino una forma de dar voz a sus emociones más profundas, de compartir su viaje de dolor y redención con el mundo. Mientras moldeaba la arcilla entre sus hábiles dedos, Natasa se encontró sumergida en un estado de fluidez, donde el tiempo parecía desaparecer y solo quedaba la esencia de la creación. Cada pieza era una extensión de ella misma, una manifestación tangible de su alma inquieta. Cuando las formas cobraron vida bajo sus talentosas manos, Natasa sintió una sensación de libertad y poder que había olvidado hacía mucho tiempo. Descubrió una nueva voz dentro de sí misma, una voz que resonaba a través de las paredes del estudio y resonaba en los corazones de quienes contemplaban sus obras. Cada pieza era una historia en sí misma, una narrativa de amor y pérdida, de esperanza y renovación. Natasa encontró en la cerámica una forma de conectarse con el mundo que la rodeaba, de compartir su viaje con quienes estaban dispuestos a escucharla. Cuando sus piezas cobraron vida bajo la suave luz del estudio, Natasa se sintió vigorizada, renovada en su determinación de seguir su camino con valentía y dignidad.
Encontró en el arte un aliado fiel, un compañero de viaje que la guiaría a través de las tormentas de la vida. Natasa se lanzó de cabeza al apasionante viaje de compartir sus creaciones con el mundo. Con determinación inquebrantable, dio sus primeros pasos hacia el escenario expositivo, donde sus piezas cerámicas esperaban ansiosamente ser descubiertas. Cada exposición fue una oportunidad única para Natasa de mostrar su talento y expresar su voz creativa. Con el corazón lleno de esperanza y expectativa, se preparó para el apasionante desafío que le esperaba. Al entrar al espacio expositivo, Natasa sintió una mezcla de nerviosismo y emoción corriendo por sus venas. Las paredes cubiertas de arte parecían invitarla a un mundo de colores y formas, donde cada pieza era una historia en sí misma, esperando ser contada. Con pasos vacilantes, Natasa abordó su propia colección de cerámica, cada pieza un testimonio de su viaje personal y su búsqueda de una verdadera expresión artística. Sintió un escalofrío de emoción recorrer su espalda mientras admiraba el fruto de su arduo trabajo y dedicación incansable. Mientras los visitantes de la exposición comenzaban a circular por el espacio, Natasa observaba con una mezcla de esperanza y aprensión. Anhelaba el reconocimiento de su talento, los elogios de sus pares y la admiración de quienes contemplaban sus creaciones. Los primeros espectadores se acercaron a sus piezas, examinando cada detalle con ojos curiosos y dedos delicados. Natasa contuvo la respiración mientras esperaba el veredicto silencioso de sus críticos improvisados, con el corazón latiendo a un ritmo frenético de anticipación. Y entonces, como un rayo de sol atravesando las nubes oscuras, los elogios comenzaron a fluir. Los visitantes murmuraron palabras de admiración y agradecimiento, maravillados ante la belleza y originalidad de las piezas de Natasa. Sintió que su corazón se llenaba de gratitud y humildad ante la cálida respuesta de sus espectadores. Cada elogio fue un rayo de luz en medio de la oscuridad, una confirmación tangible de que su trabajo no pasó desapercibido sino que tocó el corazón de quienes tuvieron la suerte de presenciarlo. Natasa sintió que una ola de calidez reconfortante la envolvía, un sentido de pertenencia y aceptación que la impulsó hacia adelante en su viaje. Mientras el día se desarrollaba en una sinfonía de colores y texturas, Natasa se sumergió en la experiencia mágica de la exposición, alimentándose de la energía vibrante que impregnaba el aire. Encontró apoyo y aliento en cada rostro sonriente, en cada palabra amable y alentadora que resonó en los pasillos de la galería. Natasa estaba sumergida en un mar de preocupaciones, cada ola de ansiedad la arrastraba hacia un torbellino de incertidumbre. La presión financiera pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable, amenazando con asfixiar sus sueños y aspiraciones. Andrei, su marido, parecía ajeno a la lucha silenciosa que Natasa libraba todos los días. Su apoyo financiero fue escaso, dejándola a cargo de la mayoría de los gastos de la familia. Las facturas se acumularon en una interminable pila de papeleo, cada una de las cuales era un doloroso recordatorio de sus luchas cotidianas. Natasa se encontró haciendo malabarismos financieros, recortando gastos donde podía y estirando cada centavo al límite. Buscó formas creativas de apoyar a su hija Bárbara y mantener viva su pasión por la cerámica, incluso cuando las oscuras nubes de incertidumbre se cernían sobre su horizonte. Cada día, Natasa se encontraba cayendo más profundamente en la espiral descendente de presión financiera. Luchó por mantener las apariencias, ocultando sus miedos y preocupaciones detrás de una sonrisa cuidadosamente ensayada. Pero por dentro, su corazón estaba cargado de preocupación, su mente era un revoltijo de pensamientos y ansiedades. Las noches eran las más duras para Natasa, cuando en el silencio de la oscuridad resonaban los susurros de sus miedos más profundos. Se preguntaba si podría darle a Bárbara todo lo que se merecía, si podría mantener su pasión por la cerámica en medio de la tormenta financiera que azotaba su vida. Miró a Andrei en busca de consuelo y apoyo, pero él parecía estar en su propio mundo, ajeno a las batallas que enfrentaba Natasa. Su falta de contribución financiera fue un recordatorio constante de su soledad e impotencia. Pero incluso en medio de la oscuridad, Natasa encontró una chispa de esperanza. Se negó a dejarse vencer por la presión financiera, se negó a renunciar a sus sueños y aspiraciones. Sabía que necesitaba ser fuerte, por ella y por su hija. Con determinación renovada, Natasa comenzó a buscar oportunidades para aumentar sus ingresos, explorando nuevas formas de ganar dinero con su arte. Se sumergió de lleno en su trabajo, dejando que su pasión por la cerámica la guiara a través de las tormentas de la vida.
Natasa sintió que las cadenas de la inseguridad se deshacían lentamente a su alrededor, como si estuviera saliendo de un largo periodo de hibernación. A medida que los días transcurrieron ante ella, una nueva sensación de confianza comenzó a surgir en su interior, impulsada por el descubrimiento de su propia fuerza y resistencia. Recordó los días de incertidumbre y angustia y se dio cuenta de cuánto había crecido desde entonces. Cada desafío, cada obstáculo que enfrentó en el camino, había dado forma a su viaje, transformándola en una versión más fuerte y decidida de sí misma. Natasa ya no dependía de las migajas de apoyo de Andrei. Había aprendido a confiar en su propia capacidad para afrontar los desafíos de la vida y encontrar soluciones a los problemas que se le presentaban. Descubrió una nueva independencia, una libertad que la liberó de las cadenas del miedo y la incertidumbre. Sus pasos se hicieron más firmes, sus ojos brillaban con renovada determinación. Ya no necesitaba esconderse en las sombras de la duda, ya que había encontrado la luz dentro de sí misma. Era como si un nuevo amanecer surgiera en su vida, trayendo consigo la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Natasa abrazó esta sensación de despertar y le permitió impulsarla hacia nuevos horizontes. Sabía que el camino por delante todavía sería desafiante, lleno de altibajos. Pero estaba preparada para afrontar lo que viniera. Su camino hacia la confianza en sí misma no fue fácil. Hubo momentos de duda y desesperación, momentos en los que se preguntaba si sería capaz de superar las adversidades que enfrentaba. Pero con cada obstáculo superado, con cada victoria conseguida, su determinación no hizo más que crecer. Natasa encontró fuerza en su arte, en la cerámica que moldeaba con manos hábiles y corazón apasionado. Cada pieza que creó fue una expresión de su viaje, una manifestación de su fuerza interior y resiliencia. La decisión pesaba en el aire como una nube oscura, densa y llena de tristeza. Natasa y Andrei habían llegado al límite de sus fuerzas, al borde de un abismo emocional del que ya no podían escapar. Después de muchos intentos fallidos de salvar lo que quedaba de su matrimonio, finalmente llegaron a un inevitable punto de ruptura. Natasa sintió el peso de la decisión en su corazón, una mezcla de alivio y tristeza que la consumía por dentro. Sabía que no podía seguir viviendo a la sombra de una relación fallida, que merecía más que las migajas de afecto que Andrei le ofrecía. Las interminables conversaciones, las acaloradas discusiones, todo había llevado a este doloroso momento. Las palabras no dichas flotaban en el aire, como fantasmas silenciosos de un pasado que se negaba a ser olvidado. Pero ahora, ante la cruda realidad, ya no había lugar para ilusiones. Natasa miró a Andrei a los ojos y vio el mismo dolor reflejado en ellos. Ambos sabían que la separación era la única salida posible, la única manera de encontrar algo de paz en medio del caos emocional en el que se habían convertido sus vidas. Lo siento, murmuró Andrei, su voz llena de tristeza y arrepentimiento. Desearía que las cosas fueran diferentes. Natasa negó con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar la complejidad de sus emociones. Quería gritar, llorar, dejar todo atrás y empezar de nuevo en un lugar donde el dolor del pasado ya no pudiera alcanzarla. Pero en el fondo de su corazón sabía que esta era la decisión correcta. Ella merecía ser feliz, merecía encontrar a alguien que la valorara, que la amara de verdad, sin reservas ni vacilaciones. La decisión de seguir adelante, de afrontar la vida con valentía y determinación, estaba firmemente arraigada en el corazón de Natasa. Se encontró frente a un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en su viaje, lleno de desafíos y oportunidades. Cada mañana traía consigo una promesa de renovación, una oportunidad de reinventarte y encontrar la felicidad que tanto merecías. Natasa aprovechó esta oportunidad con fervor, decidida a construir una vida digna y significativa para ella y su hija Bárbara. En los días posteriores a su separación, Natasa descubrió una fuerza interior que ni siquiera sabía que poseía. Afrontó la vida como una mujer independiente, dedicada a velar por el bienestar y la felicidad de su preciosa hija. Bárbara se convirtió en su razón de ser, su fuente de inspiración y motivación para seguir adelante, a pesar de las adversidades. En el taller de cerámica, Natasa encontró refugio y consuelo. Cada pieza modelada por manos expertas reflejaba una parte de su alma, una expresión de sus emociones más profundas. Se convirtió en su lienzo, su forma de comunicarse con el mundo, de compartir su historia y su viaje de autodescubrimiento.
El arte se ha convertido en un catalizador para la curación, una salida para las presiones y frustraciones de la vida cotidiana. En las formas orgánicas y las líneas elegantes de las piezas que creó, Natasa encontró un nuevo significado, una sensación de realización y propósito que la impulsó hacia adelante. Sus obras comenzaron a llamar la atención, atrayendo admiradores y coleccionistas de arte en busca de algo único, algo especial. La cerámica de Natasa no era solo una manifestación de su habilidad técnica, sino más bien una expresión de su alma, una declaración de su inquebrantable resistencia y determinación. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos naranja y rosa, Natasa reflexionó sobre el camino que había tomado. Sabía que el futuro estaría lleno de desafíos, de altibajos, pero también de momentos de alegría y plenitud. Estaba dispuesta a afrontar cualquier cosa que se le presentara, con valentía y dignidad. Natasa se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y aceptación, donde el amor propio se convirtió en la base de su existencia. Se dio cuenta de que para encontrar la verdadera felicidad, primero necesitaba aprender a amarse y valorarse a sí misma. Los días transcurrieron lentamente y cada uno trajo consigo nuevas oportunidades para que Natasa se reconectara consigo misma. Se encontró en el espejo, mirando su propio reflejo con una nueva comprensión, un nuevo aprecio por la mujer fuerte y resistente en la que se había convertido. Merezco ser amada. Merezco ser feliz, susurró para sí misma, dejando que las palabras resonaran en su mente como un mantra reconfortante. Ahora comprendió que su felicidad no dependía de la validación o aprobación de otra persona. Ella era suficiente por sí sola. Cada pequeño logro, cada obstáculo superado, era motivo de celebración. Natasa ha aprendido a reconocer y valorar sus propios logros, grandes y pequeños. Descubrió una nueva fuerza interior, una determinación inquebrantable que la impulsó hacia adelante, incluso en los momentos más difíciles. El arte siguió siendo su fuente de inspiración y expresión. En el estudio de cerámica, se lanzó al proceso creativo con una pasión renovada, dejando volar su imaginación y sus manos moldeando la arcilla en formas de belleza y significado. Cada pieza que creó fue una extensión de ella misma, una manifestación de sus emociones y experiencias más profundas. Compartió su alma con el mundo a través de su arte, encontrando una sensación de libertad y plenitud que nunca antes había experimentado. Las personas que la rodeaban notaron el cambio en Natasa, el brillo en sus ojos, la confianza en su postura. Irradiaba un aura de confianza en sí misma y aceptación de sí misma que era irresistible e inspiradora. Su ejemplo mostró a todos los que lo rodeaban la importancia del amor propio y la autocompasión. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos, Natasa sonrió para sí misma, agradecida por todas las lecciones que había aprendido en el camino. Sabía que el camino hacia el amor propio estaba en marcha, lleno de altibajos, pero estaba decidida a seguir adelante, con valentía y gratitud en el corazón. Natasa se sumergió de lleno en su pasión por la cerámica y su talento se convirtió en un éxito profesional que nunca imaginó que alcanzaría. El barro se convirtió en su lienzo, y sus manos, en instrumentos de un arte que encantaba y conmovía a quienes tenían el privilegio de contemplarlo. Día tras día, Natasa dedicó horas incansables a su oficio, moldeando formas y contornos que reflejaban su alma y sus vivencias. Cada pieza era una parte de ella misma, una expresión genuina de su creatividad y sensibilidad. El reconocimiento llegó gradualmente, como una marea creciente que eventualmente se convirtió en una ola imparable de aclamación y admiración. Su arte resonó en corazones que anhelaban belleza y significado, y encontró un hogar en galerías de arte y colecciones privadas de todo el mundo. Sus piezas son verdaderas obras maestras, murmuraron los críticos, maravillándose de la capacidad de Natasa para trascender los límites de la forma y la función. Cada curva, cada textura, era una historia contada en silencio, una narrativa que invitaba al espectador a sumergirse en un mundo de emociones e imaginación. Galerías de renombre clamaban por sus creaciones, ansiosas por mostrar su talento a un público ávido de descubrimientos artísticos. Natasa se vio envuelta en un torbellino de eventos y exposiciones, su nombre ahora es sinónimo de excelencia y originalidad en el mundo de la cerámica contemporánea. Ella sonrió humildemente ante los elogios y el reconocimiento, pero su corazón permaneció anclado en el viaje que la había traído hasta aquí. Cada desafío superado, cada obstáculo superado, había sido una valiosa lección que moldeó su camino y fortaleció su determinación.
Sus ojos brillaron con la emoción de un logro alcanzado, pero también con la gratitud por todos aquellos que la habían apoyado en el camino. Su hija, Bárbara, fue su fuente inagotable de inspiración, su luz en sus momentos más oscuros y su razón para nunca darse por vencido. En el ambiente brillante de una exposición de arte, donde sus piezas de cerámica brillaban con luz propia, Natasa encontró algo que nunca había imaginado, un amor que trascendía las fronteras del tiempo y el espacio. Sus ojos se encontraron con los de él entre la multitud, y algo profundo e inexplorado pareció brillar dentro de ella. Era un hombre de rostro amable y sonrisa acogedora, cuyos ojos parecían penetrar el alma de Natasa con una profundidad desconcertante. Se llamaba Alexei y era un ferviente admirador del trabajo de Natasa, encantado por la belleza y autenticidad de sus creaciones. El encuentro fue como un rayo de sol atravesando las oscuras nubes de un día tormentoso, trayendo consigo una sensación de calidez y comodidad largamente olvidada. En medio del ajetreo y el bullicio de la exposición, encontraron refugio el uno en el otro, compartiendo historias, sueños y aspiraciones que parecían resonar en armonía. Las palabras fluyeron entre ellos como una corriente serena, y Natasa se sintió envuelta por una sensación de paz y plenitud que no había experimentado en mucho tiempo. La presencia de Alexei fue como un bálsamo para su alma cansada, un recordatorio de que el amor verdadero todavía era posible, incluso después de tantas decepciones y desilusiones. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, el vínculo entre Natasa y Alexei se hizo más fuerte, impulsado por una complicidad y un entendimiento mutuo que parecía trascender las barreras del tiempo. Compartieron no solo los momentos de alegría y celebración, sino también los desafíos y dificultades que la vida inevitablemente traía. Juntos construyeron una vida llena de amor, respeto y admiración mutua, donde cada día era una nueva oportunidad para crecer y aprender unos de otros. Natasa se maravilló de la generosidad y amabilidad de Alexei, cuyo apoyo inquebrantable fue como un faro de luz en medio de la oscuridad de la incertidumbre. Se sintió amada, valorada y respetada de una manera que nunca imaginó posible, y cada momento con Alexei fue un regalo precioso que siempre guardaría en su corazón. Juntos, enfrentaron los desafíos de la vida con coraje y determinación, sabiendo que mientras estuvieran unidos, nada podría debilitar su amor. En el corazón sereno de Natasa se estaba desarrollando lentamente un profundo proceso de transformación. Era hora de afrontar el pasado, afrontar las sombras que habían oscurecido su viaje durante tanto tiempo y abrirse a la posibilidad del perdón. Mientras contemplaba el rostro de Andrei, reflejado en lo más profundo de su memoria, Natasa sintió una compleja mezcla de emociones inundar su alma. Durante mucho tiempo, su nombre había sido sinónimo de dolor, de desilusión, de todo lo que ella quería olvidar. Pero ahora, frente a la luz radiante del perdón, se encontró ante una elección, la elección de liberar el peso del resentimiento y permitirse seguir adelante. No fue una decisión fácil. Las cicatrices del pasado todavía duelen, todavía arden con la intensidad de los recuerdos dolorosos. Pero Natasa comprendió, con claridad meridiana, que el perdón no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Fue la valentía de dejar atrás lo que ya no servía, de liberarse de las cadenas que la ataban al pasado y de abrazar el presente con el corazón abierto y la mente serena. Y así, con determinación y resignación, Natasa profundizó en lo más profundo de su alma, buscando la esencia del perdón que durante tanto tiempo había estado oscurecida por la sombra del dolor. Revivió los momentos de dolor, los momentos de tristeza, los momentos de desesperación y, poco a poco, se permitió liberarse del peso que había cargado durante tanto tiempo. Fue un proceso de curación lento y doloroso, permeado de lágrimas y sonrisas, de momentos de debilidad y de momentos de fortaleza. Pero, con cada paso que daba hacia la luz, Natasa se sentía más ligera, más libre, más en paz consigo misma. El perdón fue como una suave brisa que acarició su alma, disipando las nubes oscuras que habían oscurecido su visión durante tanto tiempo. Y luego, en un gesto de valentía y compasión, Natasa se acercó a Andrei y le ofreció el regalo del perdón. No fue un gesto de olvido, ni de justificación, sino de aceptación. Aceptación de las imperfecciones humanas, aceptación de decisiones equivocadas, aceptación del tumultuoso viaje que los había llevado allí. Al ver la gratitud en los ojos de Andrei, Natasa supo que había tomado la decisión correcta. El perdón era un regalo no solo para él, sino también para ella misma,
una puerta abierta a un nuevo comienzo, una nueva historia, una nueva oportunidad de encontrar la paz y la felicidad que anhelaba. En la culminación de su viaje, Natasa ha surgido no solo como una figura de fuerza y resiliencia, sino también como una fuente inagotable de inspiración para todas las mujeres que enfrentan desafíos en sus relaciones y carreras. Su historia, marcada por altibajos, triunfos y adversidades, se ha convertido en un faro de esperanza en medio de la oscuridad, una luz guía para quienes buscan el camino de la redención y la realización personal. Al compartir abiertamente su camino de superación, Natasa abrió las puertas a un diálogo franco y honesto sobre las complejidades de las relaciones, los desafíos de la maternidad y la búsqueda incesante de realización personal y profesional. Su voz resonó más allá de las fronteras de su propio universo, resonando en los corazones y las mentes de mujeres de todas las edades y orígenes, quienes encontraron en su historia un espejo de sus propias experiencias, un testimonio vivo de que es posible trascender la adversidad y emerger más fuerte que nunca. Para quienes están atrapados en relaciones tóxicas, Natasa se convirtió en un ejemplo vivo de coraje y determinación, un recordatorio de que el amor propio es la clave para la liberación. Los animó a reconocer su propio valor, defender sus derechos y seguir adelante, incluso cuando el camino parecía incierto y empinado. Para quienes enfrentan dificultades en sus carreras, Natasa ofreció un rayo de esperanza e inspiración. Su viaje de autodescubrimiento y realización personal sirvió como un poderoso recordatorio de que el éxito no solo se mide en logros materiales, sino también en la satisfacción personal, en la realización interior, en seguir el llamado del corazón y del alma. Y así, a medida que su legado se extendía por los 4 rincones del mundo, Natasa se vio sumergida en un mar de gratitud y admiración. No buscaba gloria ni fama, sino el simple consuelo de saber que su viaje había tocado tantas vidas, que sus palabras habían resonado en los corazones de quienes más necesitaban escucharlas. Y a medida que el mundo seguía girando, a medida que se desarrollaban nuevos capítulos en su historia interminable, Natasa se mantuvo firme en su convicción de que cada desafío, cada obstáculo, cada giro inesperado era una oportunidad para crecer, aprender y transformarse en una mejor versión de sí misma, más auténtica y llena de sí misma. Bárbara, que alguna vez fue la niña que corría por los pasillos de la casa, ahora se alzaba como una joven adulta, lista para enfrentar los desafíos que el mundo tenía para ofrecer. El paso del tiempo la había moldeado, la había esculpido hasta convertirla en una mujer de determinación y talento, cuyos ojos portaban la chispa de la creatividad y la pasión. Al igual que su madre, Bárbara encontró en el arte una voz, una forma de expresar los torbellinos de emociones que hervían en su interior. La pintura se convirtió en su refugio, su santuario privado donde poder profundizar en lo más profundo de su alma y dar vida a mundos de belleza e imaginación. Bajo la amorosa guía de Natasa, Bárbara se convirtió en una artista talentosa. Absorbió cada consejo, cada golpe de sabiduría que su madre le ofrecía, transformándolos en colores vibrantes y formas cautivadoras que danzaban sobre el lienzo como poemas de luces y sombras. Junto a Natasa, Bárbara encontró no solo un mentor, sino también un amigo, un confidente en quien confiar sus sueños más profundos y sus inseguridades más secretas. El vínculo entre madre e hija floreció como una delicada flor, arraigada en la fertilidad del amor y la comprensión mutua. En las líneas de sus pinturas, Bárbara reflejó no solo su propio viaje de autodescubrimiento, sino también las enseñanzas e inspiraciones que había absorbido a lo largo de los años. Cada pincelada era una narración silenciosa de sus experiencias, un lienzo en blanco sobre el que podía contar su historia sin palabras. Y así, mientras Bárbara se aventuraba por el laberinto del arte, descubrió no solo su propia voz, sino también el poder transformador de la creación. Sus obras resonaban con la resonancia de la vida, con sus alegrías y tristezas, sus esperanzas y desesperaciones, invitando al espectador a profundizar en lo más profundo de su alma y descubrir los secretos que allí residían. Para Natasa, ver a su hija seguir los pasos del arte fue un motivo de orgullo indescriptible. Fue testigo con admiración del crecimiento de Bárbara, de su coraje para explorar nuevos horizontes, de su determinación para afrontar los desafíos que se le presentaban. Y en cada pincelada, en cada obra maestra que Bárbara creaba, Natasa veía reflejado no solo el talento de su hija, sino también la promesa de un futuro lleno de posibilidades y logros. En una tarde soleada, en medio de los colores vibrantes de una exposición de arte, los destinos de Natasa y Andrei se entrelazaron una vez más.
Habían pasado años desde que se separaron y el tiempo había tallado nuevos contornos en sus vidas, transformándolas en versiones diferentes de lo que alguna vez fueron. El encuentro no estaba planeado, pero parecía destinado a suceder. Natasa, envuelta en su aura de confianza y autenticidad, paseaba entre las obras de arte, sus ojos captaban cada detalle con una intensidad casi palpable. Fue entonces cuando sus miradas se encontraron y el hilo invisible del pasado se reavivó en un instante de reconocimiento mutuo. Andrei, con la cautela de quien pisa un terreno desconocido, se acercó lentamente, haciendo eco de sus pasos en el silencio cargado de significado. Las palabras parecían innecesarias dada la profundidad de los sentimientos que los unían, los recuerdos que tejían los hilos invisibles de su conexión. Natasa, murmuró Andrei, con la voz llena de emoción contenida, parece que fue ayer que nos despedimos. Natasa, con una tierna sonrisa en los labios, acogió las palabras con la delicadeza de una flor que se abre al sol. El tiempo vuela, Andrei, pero algunos recuerdos permanecen eternos. Y allí, entre los lienzos que daban testimonio de los secretos del corazón humano, se rindieron a la nostalgia del pasado, a la dulce melancolía de lo que pudo haber sido. Pero el tiempo había sanado las heridas, transformando el dolor de la separación en una lección de crecimiento y renovación. Lo siento, Natasa, murmuró Andrei, con la voz teñida de arrepentimiento. Por todo lo que pasó entre nosotros, por todas las palabras no dichas, todos los sueños rotos. Natasa, con la serenidad de quien ha aprendido a perdonar, puso una suave mano sobre la de él. El pasado se fue, Andrei. Lo que importa es el presente, lo que decidimos hacer con lo que nos queda. Y en ese momento de claridad, dejaron atrás los resentimientos, las heridas que habían sido su carga durante tanto tiempo. En cambio, optaron por abrazar la belleza de la redención, la promesa de un nuevo comienzo que se extendía ante ellos como un camino recién abierto. ¿Podemos intentar ser amigos, Natasa? Preguntó Andrei, con la voz temblorosa por la vulnerabilidad de alguien que busca una segunda oportunidad. Natasa asintió, sus ojos brillaban con una luz de compasión. Sí, Andrei. Amigos que comparten un pasado pero miran al futuro con esperanza. En una noche luminosa, bajo el resplandor de las estrellas, Natasa fue honrada con uno de los premios más importantes de su carrera como ceramista. El reconocimiento, tan deseado y merecido, la elevó a un nuevo nivel de respeto y admiración en el mundo del arte, arrojando luz sobre su camino de dedicación y talento. El salón de gala resplandecía con la pompa y elegancia típicas de eventos tan importantes. Entre las figuras destacadas de la comunidad artística, Natasa destacó no solo por la belleza de sus obras, sino por la profundidad de su alma, reflejada en cada pieza modelada con maestría y pasión. Al recibir el premio de manos de un reconocido crítico de arte, Natasa sintió un torbellino de emociones fluir por su ser. En su corazón desbordó la gratitud, un merecido homenaje a años de arduo trabajo, sacrificios y renuncias por el bien de su arte. Es un honor estar aquí esta noche, dijo Natasa, y su voz resonó por toda la habitación en un tono de humildad y gratitud. Este premio no es solo mío, sino de todos aquellos que han compartido conmigo este viaje de autodescubrimiento y expresión creativa. Las palabras resonaron en el exuberante espacio, encontrando eco en los corazones de quienes presenciaron el momento histórico. Cada gesto, cada expresión facial, fue un homenaje silencioso a la tenacidad y el talento de una mujer que se atrevió a soñar en grande, desafiando las expectativas y los límites impuestos por el mundo que la rodeaba. Mientras los aplausos resonaban en las ornamentadas paredes, Natasa se sintió envuelta por una sensación de plenitud y logro. El viaje hasta allí había estado lleno de obstáculos y desafíos, pero cada piedra en el camino había sido un paso hacia la cima de la montaña, un testimonio de la fuerza y determinación que la impulsó hacia adelante. Al mirar el brillante horizonte que se abría ante ella, Natasa vislumbró un futuro lleno de posibilidades y promesas. Sus sueños, alguna vez susurrados en secreto en las sombras de la incertidumbre, ahora brillaban como estrellas guía, señalando el camino hacia un destino aún desconocido pero lleno de potencial y esperanza. Mientras el sol dorado se pone en el horizonte, Bárbara sigue siendo un ancla sólida en la tumultuosa vida de Natasa. Desde los primeros días de su trayectoria artística hasta los momentos de gloria y reconocimiento, Bárbara es la roca sobre la que Natasa construye sus sueños y aspiraciones. Con una sonrisa radiante y ojos llenos de asombro, Bárbara se convierte en más que una hija, es la confidente,
consejera y mayor defensora de su madre. Tu apoyo incondicional es una fuente inagotable de fortaleza e inspiración, un faro de esperanza en medio de las tormentas de la vida. Estoy muy orgullosa de ti, mami, dice Bárbara, con los ojos brillando con una luz de admiración. Sus obras son realmente increíbles y ver cómo la gente las aprecia me llena de alegría. Natasha sonríe y se siente bendecida de tener una hija tan maravillosa a su lado. El vínculo entre ellos trasciende las palabras, una conexión profunda e inquebrantable que los une en cada momento de triunfo y desafío. A medida que pasa el tiempo, Bárbara no solo comparte el amor de su madre por el arte, sino que también se convierte en una socia comercial dedicada y visionaria. Juntas, madre e hija exploran nuevos horizontes, buscando expandir el alcance y el impacto de las creaciones de Natasha más allá de las fronteras conocidas. Eres mi mayor inspiración, mami, confiesa Bárbara, cuyos ojos reflejan la determinación de un alma joven e intrépida. Quiero ayudarla a alcanzar su máximo potencial, mostrarle al mundo la belleza y el poder de sus obras. Con las manos unidas y corazones sinceros, Natasha y Bárbara enfrentan los desafíos que se les presentan, compartiendo risas, lágrimas y momentos de pura felicidad. Juntos, enfrentan las incertidumbres del futuro, sabiendo que, mientras estén unidos, no habrá desafío que no puedan superar. La invitación a participar en una exposición de arte internacional es como un rayo de luz que ilumina el camino de Natasha. Tu corazón se llena de gratitud y emoción al pensar en la oportunidad de compartir tus creaciones con el mundo entero. Es un honor ser reconocida a escala mundial, murmura Natasha, con los ojos brillando con una mezcla de emociones. Esta es una oportunidad única de llevar mi arte más allá de las fronteras y tocar los corazones de personas de diferentes culturas y orígenes. La noticia de la exposición se difunde rápidamente, lo que envuelve a Natasha en un torbellino de preparativos y expectativas. Cada pincelada, cada detalle de sus obras adquiere una nueva importancia, ya que ahora representan no solo su expresión artística, sino también su voz en un escenario internacional. Bárbara, siempre presente y solidaria, ofrece su apoyo inquebrantable en momentos de ansiedad e incertidumbre. Sus ojos irradian orgullo y confianza mientras envuelve a su madre en un reconfortante abrazo. Brillarás, mami, declara Bárbara, su voz resuena con convicción. Sus obras son verdaderamente únicas y el mundo está a punto de descubrir su magia. El camino hacia la exposición internacional está marcado por una mezcla de emociones intensas. Natasha se encuentra inmersa en un mar de sentimientos encontrados, oscilando entre la emoción por lo que está por venir y el nerviosismo por lo desconocido. Sin embargo, a medida que se acerca el gran día, una sensación de determinación y propósito se apodera de tu ser. Se aferra a su pasión por el arte como un faro de esperanza, guiándola a través de las turbulentas aguas de la expectativa y la presión. Finalmente llega el momento de inaugurar la exposición y Natasha se encuentra frente a un público diverso y multicultural. Su corazón palpita de emoción mientras contempla los ojos curiosos y admiradores que examinan sus obras con reverencia. Cada pieza cuenta una historia, una narrativa única que hace eco de lo más profundo de tu alma. Colores vibrantes bailan ante los espectadores, invitándolos a sumergirse en un mundo de belleza y significado. A medida que pasan las horas, Natasha se siente invadida por una ola de gratitud y logros. Ella sabe que este momento, este fugaz instante en el tiempo, es una celebración de todo lo que es y de todo lo que aspira a ser. La inauguración de la Galería de Arte de Natasha es más que un evento, es un hito en su viaje, un testimonio de su resiliencia y determinación para convertir sus sueños en realidad. El espacio, cuidadosamente diseñado y decorado, brilla con un aura de creatividad e infinitas posibilidades. Natasha observa con emoción cómo los primeros visitantes entran a su galería, sus ojos ansiosos observan cada detalle con asombro y asombro. Se siente realizada, como si cada obstáculo, cada desafío en el camino, finalmente la hubiera llevado a este momento de triunfo. Es increíble ver que todo esto se hace realidad, murmura Natasha para sí misma, con la voz teñida de gratitud y humildad. Este lugar no es solo una galería, es un santuario para el alma, un refugio donde el arte puede florecer y prosperar. Las paredes de la galería cobran vida con las obras de artistas locales e internacionales, cada pieza cuenta su propia historia e invita a los visitantes a embarcarse en un viaje de descubrimiento y reflexión. Cada escultura, cada pintura, cada instalación es una expresión única de creatividad y visión.
Es sencillamente impresionante, exclama uno de los visitantes, con los ojos brillantes de asombro mientras examina una intrincada escultura. Nunca antes había visto algo así. Es como si cada obra tuviera alma propia. Natasa sonríe con orgullo y su corazón rebosa de alegría al ser testigo del impacto de su galería en la comunidad artística y más allá. Se siente bendecida de tener la oportunidad de compartir su pasión con el mundo, de crear un espacio donde la belleza y la creatividad puedan florecer sin restricciones. A medida que avanza la noche y siguen llegando invitados, Natasa se encuentra inmersa en un baile de animadas conversaciones y cálidos elogios. Se siente viva, rodeada de la energía vibrante de quienes comparten su pasión por el arte y la expresión creativa. Felicitaciones, Natasa, dice una amiga cercana, colocando una cariñosa mano en su hombro. Usted ha hecho algo realmente extraordinario aquí. Su galería es un testimonio de su talento y dedicación. Natasa te agradece con una sonrisa radiante, su corazón rebosante de gratitud y amor por el viaje que la ha traído hasta este momento. Sabe que esto es solo el comienzo de una nueva era en su vida, una era llena de infinitas posibilidades y oportunidades. Andrei contempló las fotografías antiguas esparcidas por la habitación, cada imagen era un vívido recordatorio de los momentos felices que había compartido con Natasa y Bárbara. Su corazón estaba pesado por el peso de las decisiones equivocadas que había tomado, las palabras no dichas y los gestos no realizados. ¿Cómo pude dejar escapar eso?, murmuró para sí mismo, con la voz llena de arrepentimiento y tristeza. ¿Cómo pude pasar tanto tiempo lejos de las dos mujeres que más amo en este mundo? Los recuerdos lo perseguían, cada risa compartida, cada cálido abrazo, cada sueño compartido. Ahora se daba cuenta de cuánto había subestimado el valor de la familia, de cuánto había descuidado el amor y el apoyo que Natasa y Bárbara le habían ofrecido. Decidido a hacer las paces con su pasado y construir un futuro mejor, Andrei tomó una decisión valiente. Llamó a Natasa, con el corazón acelerado por la anticipación de lo que estaba por venir, de la posibilidad de perdón y reconciliación. Comenzó, su voz temblaba por la emoción reprimida. Necesito hablar contigo, necesito decirte que lo siento. Lamento todo lo que pasó, todas las veces que fallé. Como esposo y como padre. Al otro lado de la línea, Natasa escuchaba en silencio, mientras su corazón latía con una compleja mezcla de emociones. No podía negar el dolor que Andrei le había causado, las heridas que aún no habían cicatrizado, pero también reconoció la sinceridad en su voz, el deseo genuino de cambio. Andrei, respondió finalmente, su voz suave pero firme. También lamento todo lo que pasó. Pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos aprender de él y seguir adelante. Las palabras de Natasa resonaron en la mente de Andrei, una verdad innegable que necesitaba afrontar. Sabía que no podía borrar los errores del pasado, pero estaba decidido a hacer las paces con su familia, a reconstruir los vínculos que se habían roto. Entiendo, murmuró, su voz llena de determinación. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas, para ser el esposo y padre que te mereces. El silencio se cernió entre ellos por un momento, cargado por el peso de palabras no dichas, promesas incumplidas. Pero también había esperanza, una chispa frágil pero brillante que podría iluminar el camino hacia la reconciliación y el perdón. Démosle una oportunidad, dijo finalmente Natasa, su voz suave llena de la promesa de un nuevo comienzo. Intentemos reconstruir nuestra familia juntos. Natasa, Bárbara y Andrei estaban reunidos alrededor de la mesa del comedor, compartiendo una cena sencilla pero significativa. El aroma de la comida casera flotaba en el aire, mezclándose con la sensación de alivio y renovación que envolvió la casa esa noche. Natasa miró alrededor de la mesa, con el corazón rebosante de gratitud por la familia que había reconstruido. No era una familia perfecta, ni mucho menos, pero sí una familia unida por el amor, la compasión y la capacidad de perdonar. Es bueno estar juntos de nuevo, dijo Natasa, con voz suave pero llena de emoción. Es bueno ver que podemos dejar atrás el pasado y mirar al futuro con esperanza. Bárbara sintió y una tierna sonrisa iluminó su radiante rostro joven. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero también confiaba en que juntos podrían superar cualquier obstáculo que encontraran. Me alegro de que estemos todos aquí, dijo, con los ojos brillando con determinación. Me alegro de que hayamos encontrado el camino de regreso el uno al otro.
Andrei permaneció en silencio por un momento, perdido en sus pensamientos mientras reflexionaba sobre lo que esa noche significó para él. Sabía que había mucho trabajo por hacer, muchos años de distancia y desacuerdos que superar, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para volver a arreglar las cosas. También me alegro de que estemos juntos, dijo finalmente, con la voz llena de sinceridad. Estoy decidido a ser el esposo y padre que te mereces. Natasa lo miró con los ojos llenos de emoción. Sabía que las palabras de Andrei no eran solo promesas vacías, sino el comienzo de un viaje de redención y renovación. Juntos podemos afrontar cualquier cosa, dijo, y su voz hizo eco de su determinación y esperanza. Juntos podemos superar cualquier desafío que la vida nos depare. Y así, en esa noche de reconciliación y renacimiento, Natasa, Bárbara y Andrei dieron un paso hacia un nuevo comienzo. Sabían que el camino por delante estaría lleno de altibajos, pero los unía el amor y el compromiso de afrontar el futuro juntos.